Hablemos ahora de la energía cinética. Identificamos el trabajo como un mecanismo de transferencia de energía en un sistema. Un resultado posible de hacer trabajo sobre un sistema es que el sistema cambie su rapidez. Ahora analizaremos esta situación a la vez que introducimos el primer tipo de energía que un sistema puede tener, llamada energía cinética. Considere un sistema que consiste de un solo objeto. La figura que tenemos acá muestra un bloque de masa m que se mueve a través de un desplazamiento dirigido hacia la derecha bajo la acción de una fuerza neta que es sumatoria de F, este objeto de acá. También esta fuerza sumatoria de F se está dirigiendo hacia la derecha. Sabemos de la segunda ley de Newton que el bloque se mueve con una aceleración dada por A. Y sabemos que se mueve a través de un desplazamiento que podemos llamar delta R, delta X, o al final que sería X final menos X inicial. El trabajo neto realizado sobre el bloque por la fuerza neta debido a la fuerza neta, que sería la sumatoria de F, va a estar dada por esta ecuación de acá. Tenemos que el trabajo neto va a estar dado por la integral de la sumatoria de f de x, el mismo concepto que vimos anteriormente. Si aplicamos la segunda ley de Newton en esta ecuación, vamos a convertir la sumatoria de f en m por a, usando la segunda ley de Newton sabemos que sumatoria de f es igual a m por a, y entonces lo que vamos a hacer ahora es convertir a en la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ahora, por propiedades derivadas, esta derivada la podemos convertir en esta serie de dos derivadas, donde tenemos que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo se puede igualar a la derivada de velocidad con respecto a x por derivada de x con respecto a t. ¿Por qué razón? Porque tenemos que esta derivada de v con respecto a t no tiene la misma variable que la de x que aparece acá. Entonces lo que hacemos es introducir dx dividiendo y multiplicando y creamos estas dos derivadas, derivada de velocidad con respecto a x, derivada de x con respecto a t. Esto es factible desde el punto de vista matemático, es una de las propiedades derivadas, o sea, yo puedo introducir esto en forma de dos derivadas. Lo que logro con esto es lo siguiente, yo teniendo esto, entonces podría definir que una de estas dos es la velocidad, o sea, la que aparece acá es la velocidad y tenemos que dx se va con dx y entonces al final me va a quedar la velocidad por dv. O sea, cuando introduje dv de x de t, lo que hago es que este dx de t la convierto en velocidad, este dx se va con este otro dx y entonces me queda aquí dv y aquí esto sería v. Por lo tanto me queda finalmente mv dv. Y aquí la ventaja que tengo con respecto a esta expresión es que aquí sí tengo las dos en la misma variable. Tengo la variable v y tengo la variable dv en diferencial. Entonces yo sí puedo hacer la integración en función de v esta vez, porque cambié la variable del término. Una vez que hago la integración de v, bueno, la masa, si estamos hablando de un sistema de masa constante, entonces la masa sale, entonces me queda la integral de v de v. Y la integral de v sería v al cuadrado sobre 2. Por lo tanto, si yo evalúo en velocidad final y velocidad inicial, me va a quedar m por v final al cuadrado sobre 2 menos m por v inicial al cuadrado sobre 2. Y me queda finalmente esta expresión. Esta ecuación la generamos por una situación específica de movimiento unidimensional, pero podemos considerarlo un resultado general. Nos dice que el trabajo invertido por la fuerza neta en una partícula de masa m es igual a la diferencia entre los valores inicial y final de una cantidad que llamamos un medio de mv cuadrado. Esta cantidad, un medio de mv cuadrado, representa la energía asociada con el movimiento de la partícula. Esta cantidad es tan importante que se le ha dado un nombre especial, el cual es energía cinética y que se representa de esta manera. O sea, esta cantidad que dedujimos aquí a partir de trabajar con esta expresión se va a llamar energía cinética, se define como K y K va a ser igual a un medio de mv cuadrado.
Bien, vimos que la expresión de la energía cinética es K igual a 1/2 de mv cuadrado y vimos que el trabajo neto es igual a esta expresión al final menos esta expresión inicial. Por lo tanto, podemos decir que el trabajo neto es igual a energía cinética final menos energía cinética inicial, lo cual podremos definir como un delta de delta K, un delta de energía cinética. Cuando se consume un trabajo en un sistema y el único cambio en el sistema va a ser su rapidez, entonces el trabajo neto consumido en el sistema va a ser igual al cambio de energía cinética del sistema. Y esto es lo que me está mostrando esto acá, que es conocido como el teorema de trabajo-energía cinética, porque como pueden ver, hace una relación entre el trabajo y la energía cinética. Otra forma de enunciarlo sería de pasando K y sumando. Entonces vamos a tener que se podría decir que la energía cinética final de un objeto es igual a la energía cinética inicial más el cambio debido al trabajo neto invertido sobre él. Tenemos que la energía cinética va a ser una cantidad escalar y va a tener las mismas unidades que el trabajo. Por ejemplo, un objeto de 2 kilogramos que se mueve con una rapidez de 4 metros por segundo va a tener una energía cinética de 16 joules, lo cual se puede calcular con esta expresión. La tabla que vemos acá muestra las energías cinéticas de distintos objetos. Por ejemplo, la Tierra que orbita el Sol, la Luna que orbita la Tierra, una gota de lluvia. Podemos ver cómo tenemos distintos valores de energía cinética en función de la masa que tienen los objetos y la rapidez que la rapidez que normalmente presentan estos objetos. Por lo tanto, podemos hacer un estimado de la energía cinética de distintos objetos conociendo la masa y la rapidez, que son los únicos parámetros que intervienen en esta expresión. Como tal, el teorema trabajo-energía cinética nos dice lo siguiente. La rapidez del sistema va a aumentar si el trabajo neto invertido sobre él es positivo, porque la energía cinética final es mayor que la energía cinética inicial. Mientras que la rapidez del sistema disminuye si el trabajo neto invertido sobre él es negativo, porque la energía cinética final es menor que la energía cinética inicial. Veamos un ejemplo de aplicación del teorema trabajo-energía cinética en un ejemplo muy sencillo. Tenemos que un bloque de 6,0 kilogramos, inicialmente en reposo, se jala hacia la derecha a lo largo de una superficie horizontal sin fricción, mediante una fuerza horizontal constante de 12 newton. Encuentra la rapidez del bloque después de que se ha movido 3,0 metros. Al aplicar esto que vemos acá, bueno, decimos que el trabajo es igual a F por el desplazamiento, el delta X, y entonces tenemos que son una fuerza de 12 newton y el desplazamiento fueron 3 metros, lo cual nos da un trabajo de 36 joules. Ahora, con el trabajo que nos piden, lo que necesito calcular es la rapidez del bloque después que se movió 3 metros. Entonces, lo que hago es que igualo el trabajo a la diferencia de energía cinética, Kf menos Ki, y eso sería igual a 1/2 de mv final al cuadrado menos 1/2 de mv inicial al cuadrado, donde la velocidad inicial fue 0 porque tenemos que él estaba inicialmente en reposo. Por lo tanto, me queda que el trabajo que calculé de 36 joules va a ser igual a 1/2 de mvf al cuadrado. Ya lo que me queda entonces es despejar la velocidad final. Para eso paso el 2 multiplicando, paso el m dividiendo y saco la raíz cuadrada. Entonces obtengo esta expresión. Entonces ahí puedo hallar la velocidad final del objeto. Fíjense que a partir de datos de trabajo obtuve la velocidad final de un objeto. Hasta el momento hemos definido un sistema en general, pero la atención se ha enfocado principalmente sobre las partículas u objetos solos bajo la influencia de fuerzas externas. Consideremos ahora sistemas de dos o más partículas u objetos que interactúan a través de una fuerza que es interna al sistema. La energía cinética de tal sistema es la suma algebraica de las energías cinéticas de todos los integrantes del sistema. Sin embargo, puede haber sistemas en los que un objeto sea tan masivo que se pueda modelar como fijo y su energía cinética sea despreciable. Por ejemplo, si considera un sistema bola-tierra, mientras la bola cae a la Tierra, la energía cinética del sistema se puede considerar solo como la energía cinética de la bola. La Tierra se mueve tan lentamente en este proceso que se puede ignorar su energía cinética. Por otra parte, la energía cinética de un sistema de dos electrones debe incluir las energías cinéticas de ambas partículas. Piense en un sistema que consiste de un libro y la Tierra.
que interactúan a través de la fuerza gravitacional, como se muestra acá en la figura. Se hace algo de trabajo sobre el sistema al levantar el libro lentamente desde el reposo a través de un desplazamiento vertical delta R, como vemos acá. De acuerdo con la discusión del trabajo como una transferencia de energía, este trabajo invertido en el sistema debe aparecer como un aumento en energía del sistema. El libro está en reposo antes de realizar el trabajo y está en reposo después de realizar el trabajo. Por lo tanto, no hay cambio en la energía cinética del sistema. Puesto que el cambio de energía del sistema no es en la forma de energía cinética, debe aparecer como alguna otra forma de almacenamiento de energía. Después de levantar el libro, se le podría liberar y dejar que caiga de vuelta a la posición inicial, que está aquí abajo. Note que el libro y por lo tanto el sistema ahora tiene energía cinética en el momento que cae y su fuente está en el trabajo que se hizo al levantar primero el libro. Mientras el libro estaba en el punto más alto, la energía del sistema tenía el potencial para convertirse en energía cinética, pero no lo hizo hasta que el libro se le permitió caer. O sea, cuando estábamos arriba, teníamos una energía que vamos a llamar potencial y cuando se le permitió caer, entonces ahí se originó la energía cinética. En consecuencia, podemos decir que cuando estaba arriba había una especie de mecanismo de almacenamiento de energía antes de que el libro se liberara. A ese mecanismo de almacenamiento se le llama energía potencial. Se encontrará que la energía potencial de un sistema solo se asocia con tipos específicos de fuerza que actúan entre integrantes de un sistema. La cantidad de energía potencial en el sistema se determina mediante la configuración del mismo. Mover los integrantes del sistema a diferentes posiciones o girarlos cambia su configuración y por ende cambia su energía potencial. Veamos este ejemplo. Tenemos que un hombre quiere cargar un refrigerador en una camioneta con el uso de una rampa a un ángulo θ, como se muestra en la figura. Él afirma que se debe requerir menos trabajo para cargar la camioneta si la longitud de la rampa L aumenta. Esta afirmación es válida, o sea, lo que estamos hablando acá es de esta rampa que tiene una inclinación. Supongan que yo aumento el largo de la rampa. La pregunta es, ¿estaré haciendo más trabajo para subir el objeto que estoy haciendo acá? Bueno, tenemos que considerar que a este objeto se lo opone una fuerza que es la que me impide a mí el movimiento. Si la rampa fuera muy corta, ustedes saben que obviamente tendríamos que hacer más esfuerzo para poder subirla. Ahora, la pregunta es si tendríamos que hacer más trabajo en el concepto de física que estamos estudiando, con la rampa más corta o con la rampa más larga o con la rampa como estamos acá. Fíjense que cuando cambia el largo de la rampa, este ángulo cambia. Si la rampa está muy corta, entonces este ángulo aumenta. Si la rampa está muy larga, entonces este ángulo disminuye. Vamos a plantear esto en términos de trabajo. Trabajo va a ser igual a fuerza por el desplazamiento. La fuerza en este caso va a ser la fuerza efectiva que siente, que aplica el objeto sobre el hombre. Esa es la que molesta el avance del objeto. Para caracterizar esa fuerza, tenemos que considerar cuál es la componente que realmente está afectando esa fuerza. Y vamos a ver que realmente lo que está afectando al movimiento de este objeto es la fuerza de gravedad. Como sabemos, la fuerza de gravedad siempre apunta hacia abajo. Por lo tanto, lo que realmente me va a estar afectando es una componente de la fuerza de gravedad. Esa componente que me afecta es justamente la que va del objeto hacia el individuo. Como tenemos la fuerza de gravedad aquí y tenemos esta componente que es la que nos interesa, debemos sacar cuál es su componente, obviamente construyendo los triángulos rectángulos que se forman en esta situación. Para eso debo ubicar dónde está este ángulo. Este ángulo, fíjense que se va a reproducir aquí, por las razones que ya hemos explicado anteriormente. Serían dos triángulos semejantes, donde ambos son triángulos rectángulos, y tenemos que, si yo sacara el ángulo que tenemos acá, va a ser 90 grados menos este ángulo menos este ángulo. Por lo tanto, si aquí es 90 grados y este es θ, entonces aquí va a ser 90 menos θ. Ese 90 menos θ también va a estar aquí. Y si aquí está 90 menos θ, para que sume 90, entonces aquí tiene que estar θ. Por lo tanto, el ángulo θ se va a reproducir justamente en esta posición que estoy señalando con el puntero. Ahora, tenemos aquí que entonces este vector va a estar opuesto y va a ser el cateto opuesto al ángulo θ. Ese cateto opuesto, al relacionarlo con la hipotenusa, tendría que usar la ecuación seno. El seno va a ser igual a cateto opuesto, que sería el vector fuerza efectiva que recibo,
que va a ser la componente de la masa por gravedad en esta componente, ¿verdad? Sobre la hipotenusa, que es mg. Entonces sería mg en x, llamemos que esta dirección es x, mg en x sobre mg es igual al seno del ángulo, por lo tanto, mg en x va a ser igual a mg por seno del ángulo. Y eso lo sustituyo aquí donde estaba la fuerza efectiva. La fuerza efectiva entonces va a ser una componente de la fuerza de gravedad que va a ser la fuerza de gravedad, mg, por el seno de teta. Y eso por el largo de la rampa, porque ese es el recorrido que va a llevar el objeto. El delta x va a ser el largo de la rampa. Entonces me queda esta expresión. Ahora, fíjense que el largo por el seno del ángulo va a ser al mismo tiempo la altura. ¿Por qué razón? La altura es esta componente de acá. L es esta componente de acá y este es el ángulo. Si yo miro acá, entonces voy a tener otro triángulo rectángulo donde la hipotenusa es L, ¿verdad? Y H va a ser el cateto opuesto. Si H es el cateto opuesto, entonces la relación que hay, que va a dar el ángulo teta, va a ser ángulo teta y seno del ángulo igual a cateto opuesto, H sobre hipotenusa L. Eso quiere decir que la altura, H, va a ser igual a L por seno del ángulo. Por lo tanto, L por seno del ángulo lo voy a transformar aquí en H. Y me va a quedar que el trabajo realmente va a ser igual a MGH. Fíjense este resultado que es interesante. Porque aquí lo que me preguntaban era que si era válida la afirmación de que se requiere menos trabajo para cargar la camioneta al ser la longitud de la rampa mayor. Fíjense que la respuesta es no, porque aquí la longitud de la rampa desapareció. Tenemos que el trabajo va a ser igual a MGH, por lo tanto va a depender solamente de la masa del objeto que estoy llevando, la gravedad, que es la misma en el planeta, y la altura, que estoy subiendo la cuestión, pero no está involucrado el largo de la rampa acá. Vemos que si el largo de la rampa es mayor, el ángulo es menor, y si el largo de la rampa es menor, entonces el ángulo es mayor, pero al final su proporción siempre va a dar la altura. Por lo tanto, quiere decir que el trabajo realmente no se hace más trabajo cuando estamos subiendo el objeto con una rampa menor, como hubiéramos pensado. Si lo vemos desde el punto de vista del argot popular, siempre vamos a decir que hacemos más esfuerzo para subir y efectivamente vamos a hacer un esfuerzo mayor. ¿Por qué razón? Porque la componente de la fuerza de gravedad aumentó cuando tenemos la subida aquí muy pegada al auto. Entonces, obviamente, la fuerza efectiva que sentimos es mayor. Este vector se va a hacer mayor, se va a hacer más grande al yo enfrentarme en esta situación. Pero el trabajo, desde el punto de vista de lo que significa el trabajo como magnitud física, no es mayor. El trabajo continúa siendo el mismo valor a pesar de que yo acorte o alargue la rampa. Vamos a denominar este valor MGH que obtuvimos acá como la energía potencial gravitacional. La energía potencial gravitacional siempre va a ser igual a MGH y solamente va a estar relacionada con la diferencia de altura. O sea, si tenemos más altura hay mayor energía potencial gravitacional. Si tenemos menos altura hay menor energía potencial gravitacional para un objeto que tenga para el mismo objeto, o sea, para objeto que tenga que conserve la masa. Veamos este otro ejemplo que dice así: una bola de boliche sostenida por un bolichista descuidado se desliza de sus manos y cae sobre un dedo de su pie. Si elige el nivel del suelo como el punto igual 0 de su sistema coordenado, estime el cambio en energía potencial gravitacional del sistema bola-tierra mientras cae la bola. Repita el cálculo usando la coronilla de la cabeza del bolichista como el origen de coordenadas, 1,50 metros sobre el suelo. Considere que la bola de boliche tiene una masa de 7 kilogramos, la parte superior del dedo del pie del hombre está a 0,03 metros sobre el suelo y que la bola cae desde una altura de 0,5 metros. Tenemos que lo que va a pasar aquí es que la bola de boliche cambia su posición vertical en relación con la superficie de la Tierra. Asociado con este cambio de posición va a haber un cambio en la energía potencial gravitacional del sistema. Ahora, lo que nos pide el ejercicio es que hagamos el mismo cálculo considerando dos puntos de referencia. El primer punto de referencia es el suelo y vamos a calcularlo así. Tenemos que la energía potencial va a ser mgi, donde I obviamente va a ser la altura. La masa del objeto del boliche va a ser 7 kilogramos.
la gravedad 9,80 metros por segundo al cuadrado y tenemos que la altura, en este caso, desde donde cae el boliche es 0,5 metros. Ahí entonces tenemos una energía potencial de 34,3 joules. Al final tenemos que el boliche cae encima del dedo del pie. En ese caso tenemos la misma masa, 7 kilogramos, 9,80 metros por segundo al cuadrado. Y aquí nos dicen que la parte superior del dedo del pie está 0,03 metros sobre el suelo. Por lo tanto, tenemos una altura de 0,03. Eso nos da una energía potencial final de 2,06 joules. Eso quiere decir que para calcular la diferencia de energía potencial, entonces voy a tener que restar estas cantidades, 2,06 joules, que fue lo que pasó al final, menos 34,3 joules, y eso me da menos 32,2 joules, aproximadamente menos 30 joules. Para hacer el cálculo en la otra variante que nos dicen, entonces tengo que considerar que la referencia es la cabeza del boliche. Se dice que repita el cálculo usando la coronilla de la cabeza del bolichista como origen de coordenada, que está a 1,50 metros sobre el suelo. Por lo tanto, el origen va a ser acá. Si el origen es acá, entonces yo parto diciendo que la energía potencial va a ser igual, lo mismo, mg inicial, y donde la inicial está, tenemos masa 7 kilogramos, gravedad 9,80, y aquí la inicial va a estar en menos 1 metro. ¿Por qué razón? Porque la partida es desde acá. Si el eje, si la referencia está a la altura de la cabeza, 1,50, y el boliche sabemos que cae desde de 0,5, entonces quiere decir que el inicio está en menos 1. Eso nos da un valor de menos 68,6 joules, si yo considero que el inicio está en menos 1. En el caso del potencial final, va a ser entonces 7 kilogramos por 9,80, y ahora tengo que calcular la diferencia entre esta altura, 1,50 menos 0,03. Esa diferencia me da menos 1,47 metros. Al considerar que la referencia es aquí, el valor inicial está en menos 1, el valor final está en menos 1,47, ya que es 1,50, que es la altura desde donde me dicen que mida, menos el 0,03. Al yo calcular eso me da menos 100,8 joules, y finalmente cuando yo resto, obviamente me va a dar menos 32,2 joules, lo cual finalmente también es menos 30 joules. Por lo tanto, independientemente que yo tome una referencia a la otra, el resultado tiene que ser el mismo, porque hay una dependencia solamente de la altura. Analicemos un segundo tipo de energía potencial que puede tener un sistema. Considere un sistema que consta de un bloque y un resorte, como se muestra en la figura. La fuerza que el resorte ejerce sobre el bloque se conoce como Fx igual menos Kx, dada por la ley de Hooke, como habíamos mencionado previamente. El trabajo invertido por una fuerza aplicada externa, que llamaremos fuerza AP, en un sistema que consiste de un bloque conectado al resorte, se proporciona por la ecuación que vemos acá. Tenemos que el trabajo aplicado va a estar dado por un medio de Kx al cuadrado final menos un medio de Kx inicial al cuadrado. Tenemos que esta expresión me va a dar a mí el trabajo invertido por una fuerza aplicada en un sistema que tendría el bloque conectado al resorte. En esta situación, las coordenadas inicial y final x del bloque se miden desde su posición de equilibrio x igual 0, que sería esta posición. De nuevo, como en el caso gravitacional, se ve que el trabajo invertido en el sistema es igual a la diferencia entre los valores inicial y final, como vimos acá, de una expresión relacionada con la configuración del sistema. La función de energía potencial elástica asociada con el sistema bloque-resorte se define mediante esta ecuación, donde tenemos que aquí la energía potencial elástica va a ser igual a un medio de Kx al cuadrado. Esa es la expresión de la energía potencial que se va a originar por un resorte que sostiene un bloque. La energía potencial elástica del sistema se puede percibir como la energía almacenada en el resorte deformado, uno que está comprimido o estirado desde su posición de equilibrio. La energía potencial elástica almacenada en un resorte es 0 siempre que el resorte no esté deformado, o sea, que siempre que sea x igual a 0. La energía se almacena en el resorte solo cuando el resorte está estirado o comprimido. Puesto que la energía potencial elástica es proporcional a x al cuadrado, se ve que la energía
potencial elástica siempre va a ser positiva en un resorte deformado. Fíjense que aquí el término está elevado al cuadrado, por lo tanto siempre la energía potencial elástica va a tener un valor positivo. Fíjense en la conversión que está sucediendo acá. Tenemos que aquí todavía el bloque no está colocado en el resorte, entonces aquí tenemos que los gráficos de energía no indican nada. Aquí colocamos el resorte y lo comprimimos. En este caso, en esta compresión, se deformó el resorte, por lo tanto aparece energía potencial elástica. Esa energía potencial elástica es la energía total que estamos viendo acá en este caso. Aquí el bloque está colocado y no se ha empezado a mover, por lo tanto la energía cinética va a ser cero. Una vez que yo suelto el objeto, el resorte, como está comprimido, va a provocar una fuerza que va a lanzar el objeto. En ese momento que lanza el objeto, el bloque va a salir disparado con una velocidad. Cuando el resorte llega y se estira y vuelve otra vez a su punto de equilibrio, tenemos que la energía potencial elástica se hizo cero, pero apareció una energía cinética que va a ser igual a un medio mv cuadrado. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, la energía cinética ahora va a ser igual a la energía total. Fíjense que lo que era aquí energía potencial terminó siendo aquí energía cinética en la misma cantidad y la energía total se mantuvo. Y eso va a ser muy importante para los análisis que vamos a hacer después. Fíjense que en esta situación es obvio que aquí no hay movimiento, aquí sí hay movimiento. Ese movimiento, ¿quién lo provocó? El resorte. Su energía potencial terminó transformándose en energía cinética. Introduzcamos ahora un tercer tipo de energía que tiene un sistema. Imaginemos que usted acelera con su mano el libro que está en la figura y lo desliza hacia la derecha sobre la superficie de una mesa pesada y frena debido a la fuerza de fricción. Supongamos ahora que la superficie es el sistema. Debido a eso, la fuerza de fricción al deslizarse el libro realiza trabajo sobre la superficie. La fuerza sobre la superficie es hacia la derecha y el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza es hacia la derecha. El trabajo invertido en la superficie va a ser positivo, pero la superficie no se mueve después de que el libro se detiene. Sobre la superficie se realizó trabajo positivo, aunque no hay aumento en la energía cinética de la superficie o la energía potencial del sistema alguno. En este caso, la superficie se le ejerció trabajo, pero no se mueve. No se mueve, por lo tanto no hay energía cinética. No apareció ninguno de los tipos de energía que conocemos hasta el momento. A partir de la experiencia cotidiana con el deslizamiento sobre superficies con fricción, probablemente usted podría adivinar que la superficie se calentará después de que el libro se deslice sobre ella. El trabajo que se hizo sobre la superficie se fue en calentar la superficie en lugar de aumentar su rapidez o cambiar la configuración de un sistema. A la energía asociada con la temperatura de un sistema se le llama energía interna, que se simboliza por energía EINT. En este caso, el trabajo invertido en la superficie, de hecho, representa la energía transferida hacia dentro del sistema, pero aparece en el sistema como energía interna en lugar de energía cinética o potencial. Aquí tenemos que, en este movimiento, vamos a empezar con una energía cinética que tuvo el libro, que esa era su energía total, y al final terminó la energía interna, que terminó siendo la energía total. Una vez que el libro se detiene, toda la energía quedó como energía interna. Va también a ocurrir una conservación de energía, ya que la cantidad de energía interna en el sistema, después de que el libro se detiene, va a ser igual a la cantidad de energía que se obtiene del calentamiento. Va a ocurrir entonces esa conservación de energía que vemos acá. La energía total se va a mantener, pero debido a dos tipos de energía distinta. Se puede considerar el trabajo invertido por fricción dentro del sistema, esto es, entre el libro y la superficie, como un mecanismo de transformación de energía. Este trabajo transforma la energía cinética del sistema en energía interna. De igual modo, cuando un libro cae recto hacia abajo sin resistencia del aire, el trabajo invertido por la fuerza gravitacional dentro del sistema libro-tierra transforma la energía potencial gravitacional del sistema a energía cinética. Entonces podemos ver en estos dos ejemplos cómo hay transformaciones de energía. Veamos entonces a partir de esto lo que son las fuerzas conservativas.
Vamos a ver que hay dos tipos de fuerzas. Podemos hacer la clasificación de las fuerzas en dos tipos. El tipo conservativa y el tipo no conservativa. Las fuerzas conservativas van a tener estas dos propiedades equivalentes. El trabajo invertido por una fuerza conservativa sobre una partícula móvil entre dos puntos cualesquiera es independiente de la trayectoria tomada por la partícula. La segunda propiedad, que llamemos P2, es el trabajo invertido por una fuerza conservativa en una partícula móvil a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es cero. Eso quiere decir que una trayectoria cerrada va a tener cero cuando vamos desde un punto al mismo punto, independientemente de todas las vueltas que yo dé. Vamos a ver que una trayectoria cerrada va a ser aquella en la que el punto de partida y el punto final van a ser el mismo. Ejemplos de fuerzas conservativas: fuerza gravitacional y la fuerza que un resorte ideal ejerce en cualquier objeto unido al resorte. O sea, las que vimos previamente son fuerzas conservativas. La gravitacional, dada por mgh, y la de resorte, dada por kx cuadrado sobre 2. Es posible asociar una energía potencial para un sistema con una fuerza que actúa entre integrantes del sistema, pero solo se puede hacer para fuerzas conservativas. En general, el trabajo invertido por una fuerza conservativa en un objeto que es integrante de un sistema conforme el objeto se traslada de una posición a otra es igual al valor inicial de la energía potencial del sistema menos el valor final. Y eso es algo que se cumple para fuerzas conservativas. Ahora veamos qué son las fuerzas no conservativas. Cuando uno tropieza y se desliza por el suelo de un gimnasio, no solo la piel en las rodillas de uno se calienta, también lo hace el piso. Puesto que la fuerza de fricción cinética transforma la energía mecánica de un sistema en energía interna, esta es una fuerza no conservativa. Como ejemplo de la dependencia del trabajo con la trayectoria para una fuerza no conservativa, consideremos esta figura. Suponga que desplaza un libro entre dos puntos sobre una mesa, desde A hasta B. Si el libro se desplaza en una línea recta a lo largo de la trayectoria azul que tenemos acá, realiza cierta cantidad de trabajo contra la fuerza de fricción cinética para mantener el libro móvil con una rapidez constante. Ahora, pensemos que empujamos el libro a lo largo de una trayectoria semicircular, como la que se muestra aquí. Realiza más trabajo contra la fricción a lo largo de esta trayectoria curva que a lo largo de la trayectoria recta, porque la trayectoria curva es más larga. El trabajo invertido en el libro entonces depende de la trayectoria, así que la fuerza de fricción no puede ser conservativa. O sea, si hacemos el movimiento por acá, el trabajo debido a la fricción es mucho mayor que el trabajo debido a la fricción siguiendo esta trayectoria. Y eso es justamente lo que pasa con una fuerza no conservativa, ya que habíamos visto que las fuerzas conservativas tenían que satisfacer las propiedades que habíamos dicho que eran P1 y P2, que en resumen sería que el trabajo invertido por una fuerza sobre una partícula entre dos puntos cualquiera tiene que ser independiente de la trayectoria tomada por la partícula. Ese era el punto que llamamos P1. Y también dijimos que como punto P2, el trabajo invertido por una fuerza conservativa en una partícula móvil a lo largo de cualquier trayectoria cerrada tiene que ser cero. Estas dos cosas no se cumplen en este ejemplo. Se define la suma de las energías cinética y potencial de un sistema como la energía mecánica del sistema. La energía mecánica del sistema va a estar dada por la energía cinética más la energía potencial, donde vemos, claro, K es la energía cinética y la energía potencial incluye todos los tipos de energía potencial en el sistema. Puede ser la energía gravitatoria, la de un resorte y cualquier otra que surja. Ahora, la fuerza de fricción vimos ya que no es conservativa. Las fuerzas no conservativas que actúan dentro de un sistema causan un cambio en la energía mecánica del sistema. Ejemplo, para un libro que se desliza sobre una superficie horizontal con fricción, la energía mecánica del sistema libro-superficie se transforma en energía interna. Solo parte de la energía cinética del libro se transforma en energía interna del libro. El resto va a aparecer como energía interna en la superficie. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando yo deslizo un libro, la fricción va a calentar ambos objetos, el libro y la mesa. Por lo tanto, se está perdiendo algo de energía del objeto que moví, que es el libro. Y eso es justamente una característica de una fuerza no conservativa. Con esto terminamos la clase 8.